Hola y bienvenidos a la quinta edición de Job Madrid. Hoy tenemos el placer de presentaros a Yanis Virbilis, jefe de prensa en la representación de la Comisión Europea en España. Yanis es jurista de formación y desde 2008 trabaja como funcionario en la Comisión Europea. En este webinar podrás descubrir todas las oportunidades de empleo que existen en las instituciones europeas, así como en las oposiciones EPSO. Si te parece bien, Yanis, puedes empezar con tu presentación. Muchísimas gracias, José Luis. Es un placer estar con vosotros. Recuerdo hace 2 años estaba con vosotros también de manera presencial en el evento que organizáis en Atocha. Bueno, debido a la pandemia el año pasado no pudimos estar con vosotros, pero es un placer para mí compartir un poquito la información sobre las diferentes oportunidades de empleo y sobre todo las oposiciones de EPSO. EPSO es un organismo europeo que está encargado con preparar estas oposiciones. Por sus siglas en inglés es European Personnel Selection Office, o en castellano es el organismo europeo de selección de personal. Efectivamente, yo soy jefe de prensa en la representación de la Comisión Europea aquí en España. Y antes de empezar mi presentación voy un poquito a hablar sobre mí mismo. No es porque mi carrera ha sido especialmente interesante, pero más bien porque todo mi vida ha estado relacionado con una noción que está en el centro, en el corazón del proyecto europeo, y es la noción de movilidad. Pues como podéis inferir de mi nombre, y más bien de mi acento también, no soy español, soy de Grecia. Nací hace muchísimos años en Tesalónica, que es una ciudad del norte del país. Y muy pronto, a los 21 años, he participado, y creo que eso era una de las mejores decisiones que he tomado en mi vida. Participé al programa Erasmus de la Unión Europea. Es este programa que da la oportunidad de pasar unos meses en otra universidad fuera de tu propio país. Yo pasé 6 meses en Bélgica. Allí me entré en contacto con el derecho comunitario, el derecho de la Unión Europea, y decidí también irme al mismo país al terminar mis estudios, lo que hice. Y después, pasé 17 años trabajando primero en un despacho de abogados, puesto que soy, como has dicho, José Luis, soy abogado, soy jurista de formación. Y hace 3 años tuve la oportunidad de cambiar de país, de dejar Bélgica, un país que me encanta, pero un país que me encanta más es España. Tuve la oportunidad de mudarme en Madrid, que creo que es mi ciudad preferida en el mundo, y estoy aquí entonces desde 2018. Bueno, creo que basta la información sobre mí mismo y vamos a la información que interesa mucho más a los que nos están siguiendo. Bueno, voy a hablar de la función pública europea. Antes de ver cómo acceder, creo que es muy importante tener una definición de qué es la función pública europea. A veces escuchamos los nombres de diferentes instituciones, y es también importante, creo, mencionar cuáles son esas instituciones europeas que los procedimientos, las oposiciones EPSO pueden tener como objetivo final, digamos. Bueno, yo voy a hablar primero de mi propia institución, que es la Comisión Europea. Es el ejecutivo de la Unión, tiene su base sobre todo en Bruselas, y creo que es la institución muy importante, sobre todo con respecto al número de funcionarios. Son más de 25.000 los trabajadores en esa institución. Después tenemos los 2 colegisladores de la Unión, las 2 instituciones que adoptan la legislación. Bueno, el Consejo, que conocéis todos, y sobre todo el Parlamento. La mayoría de nosotros hemos votado en las elecciones de 2019 para elegir los 705 parlamentarios que están en esta institución. Bueno, después tenemos otras instituciones, como es el Servicio de Acción Exterior. Si hiciéramos una analogía
con el orden constitucional de un país de la Unión sería como el Ministerio de Asuntos Exteriores. La Unión Europea, no sé si lo sabéis, tiene delegaciones casi en la totalidad de los países de la Unión, son en algún sentido entonces las embajadas de la Unión Europea en el extranjero. Para vosotros que sois juristas, otra posibilidad de trabajo sería para el Tribunal de Justicia, que tiene su base en Luxemburgo, es la instancia jurídica más alta de la Unión Europea. Bueno, después tenemos otras instituciones, otros comités como son el Comité Económico y Social y el Comité de las Regiones. Son dos instituciones que redactan opiniones que no son vinculantes para cada proposición de ley en la Unión Europea, tomando en cuenta, en el caso del Comité Económico y Social, de los partenarios sociales y en el caso del Comité de las Regiones, de los intereses de las regiones europeas, algo muy importante también para España. Bueno, ¿dónde trabajan los funcionarios europeos? Bueno, la gran mayoría, el 65%, trabaja en la capital belga, que es, bueno, la conocéis, es Bruselas. Un 11.7% están en la capital de Luxemburgo, que se llama también Luxemburgo, sobre todo los trabajadores en el Tribunal de Justicia. En otros países de la Unión, excepto Bruselas y Luxemburgo, está otro 11%. Yo soy un ejemplo de ellos, estoy en España. Hay que mencionar que la Comisión Europea tiene estas pequeñas oficinas satélites que se llaman representaciones en cada país, cada capital, y entonces de ahí este número bastante importante. Hay también agencias en muchos países de la Unión, agencias especializadas, como por ejemplo aquí en España hay 4 agencias, por ejemplo en Bilbao o en Alicante. Bueno, vamos a ver quién puede acceder a la función pública europea. Es muy importante, primero, para ser funcionario, es muy importante ser ciudadano de los 27 países de la Unión Europea. Por ejemplo, si alguien que nos escucha no tiene la nacionalidad europea, desafortunadamente no puede ser funcionario. Sin embargo, y lo vamos a ver después, puede participar al programa muy interesante de la Comisión de las Prácticas. También muy importante, es necesario hablar por lo menos 2 idiomas de la Unión Europea. Uno de esos idiomas debería ser el inglés, francés o alemán. Son los 3 idiomas de trabajo, digamos, de las instituciones europeas y de la Comisión. Es muy importante también disfrutar el trabajo en equipos multiculturales y es muy importante también subrayar que la función pública europea está abierta tanto a graduados, a la gente que tiene un diploma universitario, como a la gente que todavía no ha terminado o ha decidido no estudiar en la universidad. Hay mucha gente que tiene funciones, digamos, de asistentes o de secretarios, secretarias, y para estos puestos no es necesario un diploma universitario. ¿Qué ofrece la función pública europea? Me apetecería hacer un poquito la publicidad de nuestro trabajo. Para mí lo más importante es este sentimiento de hacer algo, de aportar un granito de arena a la construcción europea. El trabajo en la Comisión Europea en todas las instituciones es muy interesante, es muy desafiante y cada uno creo que puede encontrar un asunto que le guste. Ahí la Comisión Europea tiene más de 25 direcciones generales que son temáticas. Sería, digamos, como tendría la estructura de un gobierno de un país. Por ejemplo, si a alguien le interesa el trabajo con los migrantes, lo puede hacer. Si hay otra persona que es más inclinada, que le interesa más el trabajo para salvar el planeta, la Dirección General de Medio Ambiente, de Comercio, igual, agricultura, todo lo que interesa a alguien, creo que lo puede encontrar en el trabajo en las instituciones europeas. Como he dicho, el ambiente de trabajo también es muy internacional, es muy frecuente o casi siempre los compañeros con los que más trabajas
casi nunca van a ser del mismo país que tú. Soy un ejemplo también muy llamativo de la posibilidad de movilidad de la Comisión. En las instituciones europeas no solamente puedes cambiar de asunto, de tema, de trabajo, de objeto, sino también de país. Yo, tras trabajar 10 años en Bruselas, me mudé aquí en España y estoy trabajando en la representación de la Comisión aquí en Madrid. Muchos puestos también implican viajes, tanto a otros países de la Unión como fuera de la Unión, sobre todo la gente que está trabajando sobre relaciones bilaterales o asuntos comerciales con otros países. Os puedo asegurar que el trabajo en la Comisión da un equilibrio muy bueno entre la vida laboral y personal, con un número bastante importante de vacaciones. Ofrece también una formación constante, tanto con respecto a la formación lingüística como a la formación que debe tener cada oficial para hacer su trabajo. Y finalmente, lo que es muy importante también, y creo que es una pregunta muy frecuente que recibimos, es que el salario sí que es competitivo. Lo vamos a ver en un momento, cuáles son los niveles de salario de los funcionarios de la Unión. Bueno, todo eso se aplica más bien a los funcionarios. Sin embargo, hay muchos contractuales y agentes temporales que están en Bruselas, y finalmente cada institución europea tiene un programa de prácticas que puede interesar a muchos de vosotros. Mi presentación, para que no sea muy larga, va a hablar sobre la primera categoría, los funcionarios y las becas. Bueno, hablando de funcionarios, hay dos grandes categorías. La primera categoría es lo de los asistentes, es las personas que han accedido a la función pública europea sin haber aprobado una oposición que necesita el diploma universitario. Se trata de asistentes o secretarios o secretarias. Por otro lado, los administradores, que empiezan del grado AD5, son gente que ha estudiado en la universidad y que ha aprobado una oposición donde el diploma universitario era necesario. Aquí podéis ver una indicación de los salarios de los funcionarios europeos. Las tres primeras líneas son con respecto a los asistentes y las cuatro demás son los grados administrativos de la gente entonces que ha accedido a la función pública europea teniendo un diploma universitario. Hay que mencionar que todo eso es bastante aproximativo, en el sentido de que a todo eso hay que deducir impuestos o cargos para la seguridad social. Sin embargo, hay otros complementos o dietas que se añaden, como por ejemplo, si alguien tiene hijos, está casado, esos importes son más altos. Así que podéis ver que el nivel de los salarios de los funcionarios es bastante alto, y es bastante alto para poder atraer gente de toda la Unión Europea, no solamente de países donde el nivel general de salarios no es muy alto, sino de todos los países de la Unión, incluso los países, digamos, más ricos de la Unión, como son los países escandinavos o Alemania o Irlanda. Bueno, un par de datos, digamos, estadísticos. Aquí en esta diapositiva está en francés, pero podéis ver un poquito la división de nacionalidades de la Unión Europea. Los españoles, aquí al lado veis que son casi 2.500, es casi un 8% de los funcionarios europeos. Este porcentaje no está tan lejos del porcentaje de la población española con respecto a la población de toda la Unión Europea. Un dato muy importante: aquí podéis ver que los funcionarios belgas son muchísimos, un 15%, mucho más que lo corresponde para
para su población dentro de la Unión, y eso es porque hay mucha gente, sobre todo asistentes, que son de esta nacionalidad. Pero los españoles son también muchísimos, por ejemplo, son muchos más de los alemanes, y Alemania tiene casi la doble población que España. Bueno, vamos un poquito a las oposiciones EPSO. Tienen dos grandes categorías. La primera categoría son oposiciones para especialistas en ámbitos muy especializados, como por ejemplo puede ser médicos o veterinarios o no sé, gente que conoce sobre la seguridad en las calles o la seguridad nuclear. En fin, ámbitos muy especializados que necesitan estudios y experiencia profesional muy específica. Puede ser tanto para diplomados, para gente que tiene un diploma universitario, como no diplomados. Y empiezan, en la mayoría de los casos, del grado AD6, lo que necesita 3 años de experiencia profesional, o AD7, que necesita 6 años de experiencia profesional. Si se trata de no diplomados, es esta última categoría de asistente grado 3. Por otro lado, cada año hay unas posiciones, digamos, generalistas, de campos muy comunes que corresponden a la gran mayoría de los candidatos: Derecho, Auditoría, Economía o Administración Pública. Esta categoría es muy interesante, la Administración Pública, porque cada diplomado, cada persona que tiene un diploma universitario puede participar en esta oposición. No es necesario tener una experiencia profesional previa y la gran mayoría de estas oposiciones son para gente que tiene un diploma universitario, no necesita experiencia profesional, así que acceden estas personas al grado AD5. ¿Cuáles son los diferentes pasos, las etapas de una oposición, sobre todo especializada? Primero, medimos la capacidad de razonamiento del candidato. Vamos a ver un ejemplo de estas pruebas. Es la fase donde la gran mayoría de los candidatos se elimina. Por otro lado, la segunda etapa es lo que se llama en inglés el talent screener. Vamos a ver exactamente lo que es eso. La tercera parte son pruebas relacionadas con el ámbito de la oposición. Y finalmente tenemos el centro de evaluación. Es un día entero de pruebas, es la última fase antes de acceder finalmente a la lista de gente que aprueba la oposición. La oposición no especializada tiene exactamente las mismas etapas, pero falta la segunda parte, la de talent screening. Vamos a ver un poquito cómo están estas pruebas de razonamiento. Las pruebas tienen 3 partes. La primera es el razonamiento verbal. Hay unos pequeños textos que muy rápidamente el candidato tiene que leer y responder después a las preguntas. Creo que podemos jugar este pequeño juego. Os voy a dejar un pequeño minuto para que podáis ver si vais a encontrar la respuesta correcta. Es muy importante tener en cuenta que la respuesta correcta no es la que quizás conocéis de vuestra experiencia o de vuestro conocimiento, es solamente la respuesta que se puede inferir, se puede deducir del texto que habéis leído. Bueno, podemos ver cuál es la respuesta correcta. La respuesta correcta, la única que se puede inferir, se puede elegir del texto que habéis leído, es la respuesta C. El pastor belga es un perro bastante pequeño. Se ve en la tercera frase del texto. Es el primer tipo de razonamiento, el razonamiento verbal. El segundo tipo de esta preselección es el razonamiento numérico. A veces, bueno, en la mayoría de los casos, a una pequeña tabla con datos que el candidato debe también leer bastante rápido, y después hay una pregunta.
Bueno, podemos ver la respuesta correcta entonces. La respuesta correcta es D, Estados Unidos. Es obvio de los datos que tienen la densidad de población más baja porque tienen una superficie muy alta y una población también bastante importante. Eso se puede comprobar con cálculos, pero también se puede ver mirando muy rápidamente estos datos. Es el segundo tipo de razonamiento y el tercer es el razonamiento abstracto. En el razonamiento abstracto hay una serie de dibujos y el candidato debe elegir cuál sería, siguiendo una lógica, el próximo dibujo. Pues podemos ver la respuesta correcta, que es aquí también la respuesta número D. Si veis cómo va la flecha, es lo que sigue si seguimos la lógica. Bueno, si habéis contestado correctamente en esas tres preguntas, estáis en un muy buen camino para participar en las oposiciones. Si no, no pasa nada, es algo seguro que es algo que se aprende con la práctica. En la segunda fase, que como hemos visto, tiene lugar para las oposiciones más bien especialistas, es lo que se llama el Talent Screener. Es un conjunto de preguntas para seleccionar a los candidatos en función de sus cualificaciones. Hay muchas preguntas en función de las respuestas y de la experiencia profesional o académica de cada candidato. El jurado, la persona que evalúa estas respuestas, atribuye puntos al candidato. Y al final, los candidatos que tienen el mayor número de puntos van a ir a la segunda fase de la oposición, que son las pruebas relacionadas con el ámbito específico de la oposición. Hay muchas preguntas específicas de selección múltiple, también preguntas de comprensión lingüística, o también si se trata de oposiciones para traductores, se pide hacer traducciones. Y vamos a la última fase de la oposición, que es el centro de evaluación. En esta fase, habitualmente se invita a participar un número aproximadamente 3 veces superior al número de los candidatos seleccionados. Es decir, si en el anuncio de la oposición dice que en una posición en la lista van a estar 100 personas, digamos, en esta fase se va a invitar el triple, es decir, 300. Habitualmente tiene lugar esta fase en el idioma 2 del candidato, que debe ser habitualmente, pero no siempre, o inglés, francés o alemán. Hay un conjunto de pruebas, como por ejemplo un estudio de caso, también una entrevista situacional, es decir, el candidato le pregunta cómo reaccionaría ante unas situaciones muy difíciles en el trabajo. A veces se pide también una presentación oral, una entrevista de motivación, es decir, se pregunta al candidato si tiene un conocimiento de la Unión Europea, de sus políticas, de sus valores, lo que es también muy importante, o también hay una entrevista sobre el ámbito específico de esta oposición. Si habéis terminado esta fase también, antes de ver qué pasa después, esas son las 8 competencias que se miden por el jurado en el centro de evaluación. Son análisis y resolución de problemas, comunicación, muy importante poder exponer las ideas de manera clara, calidad y resultados, aprendizaje y desarrollo, priorización, organización, resiliencia, trabajar bajo presión, trabajar en equipo también es muy importante, y también el talento, digamos, del liderazgo es también muy importante. Son esas 8 competencias que se miden, y en base de esas competencias cada candidato recibe una nota. ¿Qué pasa si has terminado esta fase y has sido seleccionado? Lo que pasa es que estás en una lista de candidatos seleccionados. Eso no quiere decir que tienes un derecho automático a estar contratado. No. Lo que
te da la inclusión en esta lista es el derecho de estar contratado. Lo que pasa en práctica es que si estás en esta lista, debes activamente a buscar los puestos que están abiertos en la institución que interesa, contactar con las unidades e intentar tener una entrevista para ser contratado. Puede parecer difícil, pero os aseguro que la gran mayoría de la gente que está en esta lista sí que están seleccionadas al final de este camino. Bueno, hemos terminado con las oposiciones de EPSO. Muy rápidamente voy a hablar también de las prácticas en las instituciones europeas y más bien en la práctica en mi propia institución, en la Comisión. Hay que mencionar que casi todas las instituciones europeas tienen un programa de prácticas, pero de lejos, en esta página web que veis, podéis ver la lista exactamente de todas las instituciones que ofrecen prácticas, pero yo os voy a hablar más bien sobre la práctica de la Comisión Europea. Aquí veis todos los becarios de la Comisión en un momento dado, hace unos años. Bueno, hay 2 periodos de práctica cada año, de 5 meses cada uno. El primero empieza el 1 de marzo, termina a finales de julio, y el segundo empieza el 1 de octubre y termina a finales de febrero del año siguiente. Se paga alrededor a 1.200 euros y se pagan los gastos de desplazamiento hacia el lugar. En la mayoría de los casos es Bruselas, puede ser Luxemburgo o puede ser también una representación de la Comisión. Como por ejemplo, nosotros en la representación aquí en Madrid tenemos derecho a un becario. Hay alrededor a 900 personas en cada periodo, es decir, alrededor a 1.800 becarios por año. Es un número muy, muy grande. Los becarios tienen una participación muy activa en el trabajo de la Comisión. Es un programa muy popular y recibimos cada año, para cada periodo, un número muy, muy alto de candidaturas. ¿Quién puede enviar su candidatura? Bueno, primero hay que mencionar que hay que respetar los plazos. Por ejemplo, lo vamos a ver después cuando hay que enviar su candidatura. Es necesario tener ya un diploma universitario. Si estáis todavía estudiando, desafortunadamente no es posible empezar a hacer esta práctica en la Comisión. Es necesario hablar por lo menos 2 idiomas, vuestro idioma materno y otro que debe ser inglés, francés o alemán. Hemos visto que son los idiomas oficiales, mejor dicho, los idiomas de trabajo de la Comisión. Muy importante, es abierto el programa no solamente a los nacionales de la Unión Europea, sino de todo el mundo. Cada año hay mucha gente de los Estados Unidos, de Argentina, de Japón, de Australia, en fin, de muchos países de la Unión que participan en este programa. Muy importante también, no hay límite de edad, era el caso hace unos años, pero ya no. Si tenéis 40 o 50 años, pues podéis participar, podéis enviar vuestra candidatura. Una condición muy importante es que no podéis haber trabajado en la Unión Europea para más de 6 semanas. Eso es para dar la oportunidad a más gente a participar en el programa. Aquí vemos un poquito los diferentes pasos. Hay que entrar en esta página web que vemos abajo y enviar su candidatura. Para el periodo que empieza en octubre de 2022, hay que enviar la candidatura hasta finales de enero de este año. Y para la próxima, para el periodo de marzo de 2023, hay que enviar la candidatura en julio-agosto de este mismo año, de 2022. Vemos los diferentes pasos. Para cada periodo envían su candidatura alrededor a los 12.000 aplicantes. Nosotros vemos
comprobamos la elegibilidad de esta gente, también hacemos la preselección. Hay digamos, un sistema de puntuación, lo más, idiomas que un candidato habla, lo mejores que son sus estudios. Por ejemplo, una persona que tiene un doctorado tiene más puntos que una persona que tiene un máster. También ayuda mucho la experiencia internacional. Eso quiere decir que el candidato en su carrera académica ha intentado a cambiar de universidad o tener experiencias en otros países, lo que se valora muy positivamente a la hora de elegir los candidatos para este programa que tenemos de becas. Finalmente, son 900 los que reciben una oferta. Bueno, aquí os voy a parar. Bueno, creo que es mucho más interesante para vosotros, en vez de oír a mí, escuchar lo que tengo que decir, de ver este vídeo de unos compañeros míos de Bruselas. Creo que es muy interesante. Bueno, muchísimas gracias por vuestra atención y encantado de contestar a vuestras preguntas. My job is very, very challenging. Every day you're facing new issues, you're facing new topics. The working environment that we're in really is unique because of its diversity. And you actually get to work with all those people that are coming from different countries. And it's so interesting just to be in this multicultural environment. You know you're doing an important job, and you're doing a job that tries to make the world a better place. Actually, how many people can say that what they do impacts the lives of more than 500 million people? You're really where the decisions are being taken. There's a long list of things. Protecting the environment, helping create jobs, supporting research and innovation, fighting poverty, and promoting equal opportunities. I was both amazed and surprised to see the vast array of different jobs that are actually on offer. I work with lawyers, prosecutors, translators, policy officers, economists, scientists. There's such a great offer in terms of training that you are strongly encouraged to learn and grow throughout your career. I could describe my colleagues as very professional. They are very committed. They are also having a lot of fun. I think that we do make a difference in the lives of not only Europeans, but globally speaking. It's the opportunity of a lifetime. Oh, it's okay. Shall I do this one again? I will not move. Okay. Muchas gracias, Ioannis, por tu presentación. Si te parece bien, vamos a dar paso a las preguntas que nos plantean los candidatos de Job Madrid. Encantado. ¿Dónde puedo aplicar? Bueno, lo que sí hablamos del programa de la Comisión Europea para las becas es la página web que he indicado a uno de las últimas diapositivas. Con respecto a las oposiciones de EPSO, el primer paso es entrar en la página web de EPSO, de la Unión Europea, y hacer un perfil. Es un perfil que se puede usar para cualquier oposición que organiza la Unión. Y hay que mencionar que son muchas las oposiciones que se organizan cada año. Creo que son 15 o 20 o 25 las oposiciones más bien especialistas, pero también las que hemos visto de carácter más generalista. Entrar en la página web de EPSO, entonces, y crear un perfil. ¿Qué titulaciones son las más valoradas? Bueno, la verdad es que la mayor parte de la gente que consigue o que aprueba las oposiciones
tienen un diploma, digamos, que es obvio para este tipo de trabajo, para un trabajo en una institución internacional, como a cabo de día es la Unión Europea. Y la mayoría de la gente que yo por lo menos conozca son juristas o han hecho economía o también han hecho estudios en de asuntos políticos o también de auditoría. Sin embargo, como hemos dicho, hay tantas oposiciones para gente especialista que cada uno que se interesa trabajar en la Unión Europea debe acceder a la página web de EPSO y ver exactamente si hay algo que le encaje. Hay médicos, hay veterinarios, hay especialistas en, no sé, en física nuclear, en fin, todo lo que podáis imaginar. Pero sí que es verdad que la gran parte de los funcionarios han tenido los estudios que he mencionado. Yo también soy jurista, finalmente. ¿Hay algún país de referencia para iniciar una carrera profesional? Bueno, yo creo que, creo que cada país tiene sus ventajas. Lo más importante creo para acceder a las instituciones europeas es intentar hacer uso de las posibilidades de movilidad que ofrece la Unión Europea. Es muy importante estar en contacto con otras culturas, con gente de otros países. Es una manera, creo, de alargar un poquito los horizontes y es algo, como he dicho, que se valora mucho a la hora de elegir gente tanto para las prácticas como también para las oposiciones de la Unión. Pero no, todos los países tienen sus ventajas, creo, a la hora de acceder al mercado laboral. ¿Cuáles son las hard skills más buscadas? Bueno, yo puedo hacer referencia de nuevo a la diapositiva que os he mostrado con las 8, digamos, competencias que son las más valoradas a la hora de elegir nuestros candidatos. Es muy importante tener muy buenas capacidades de comunicación, de poder poner o exponer las ideas de una manera muy clara a la gente que nos escucha, también la posibilidad de trabajar en equipo. Es verdad que hay gente que es muy buena para trabajar sola, pero en trabajar en equipo tiene algunas dificultades. Los idiomas también muy importantes a la hora de trabajar en la Unión Europea. Hay que saber unos idiomas extranjeros casi a la perfección, porque es muy importante mencionar que la competencia es muy alta para estas oposiciones y el nivel de idioma es muy importante. ¿Qué recomendaciones darías a los jóvenes que empiezan su trayectoria profesional? Pues yo recomendaría que los que nos escuchan, si pudieran hacer uso de todas las posibilidades de movilidad que ofrece la Unión Europea. Por ejemplo, si tienen la oportunidad de participar en el programa Erasmus, les recomendaría que lo hicieran. Es algo que hice yo también y la verdad es que pasé el mejor semestre de mi vida participando en este programa. Y no solamente eso, sino también, tuve la oportunidad de entrar en contacto con un ámbito académico, el derecho comunitario, que no conocía tan bien y que me condujo finalmente a vivir en Bruselas. Es una experiencia estupenda, tanto de un punto de vista académico como de un punto de vista personal. Pero hay también otros programas. Hay el Cuerpo Europeo de Solidaridad, que ofrece la oportunidad a jóvenes a trabajar en proyectos solidarios en otros países de la Unión. En fin, es muy importante informarse de todas esas opciones y participar y tener una experiencia en otro país. Bueno, pues muchas gracias por participar en este webinar y muchas gracias, Ioannis, por la interesante conferencia. Os recordamos que podéis disfrutar de todos los webinars del evento y aplicar a todas las ofertas de empleo y prácticas en geobmadrid.com. Todos los asistentes a los webinars tendrán la oportunidad de participar en un sorteo de un altavoz con Alexa. Síguenos en nuestras redes sociales @jobinplanet y estate atento al correo. En breve publicaremos cómo participar.